Bueno, este es un video explicando el proyecto de las cartas de japonés americanos. Right, so primero les puse en el pizarrón exactamente lo que vamos a hacer con este proyecto cuando puse esta tarea. Right, y la idea era que va a agarrar un pedazo de papel y enfrente van a escribir una carta y en atrás del papel van a escribir otra y la tienen que entregar para el martes. Right, so lo que van a hacer es, enfrente ustedes van a ser un japonés americano y lo acaban de elegir a entrar al ejército. So vas a ir contra tu voluntad y te mandaron en la draft a ir al ejército. So ahora le vas a escribir una carta a tu papá diciéndole exactamente cómo es que lo que se siente que te miras como el enemigo, que son los japoneses. Tú eres japonés americano, nacido americano y peleando por los Estados Unidos, pero te miras como el enemigo, los japoneses, pero tú estás peleando por tu país, los Estados Unidos. Dale detalles en cómo tienes que actuar, como para comprobarles que no eres porque una cosa que le decían los japoneses americanos es que eran traidores, que iban a atacar a los Estados Unidos y que estaban al lado del Japón. So, ¿cómo tienes que actuar tú para que no te miren como un traidor? ¿Qué es lo que debes de hacer y cómo te tratan ellos? Y la idea es de lo que estamos hablando en nota 6, sección 5, minorías en la casa, y hablamos de los afroamericanos y cómo se burlaban de ellos porque pensaban que no tenían inteligencia, como estos de ski airmen, de volar los aviones, y luego hablamos de los japoneses americanos, que qué tan duro iba a ser para ellos porque tienen la cara del japonés, del enemigo, pero están peleando por su propio país. Y esta unidad de 447, 442, equipo de combate, es el nombre que le dieron a la unidad segregada de los japoneses americanos. So, tú eres parte de esa unidad y tienes que escribir en esta tarea exactamente cómo te tratan, cómo tienes que actuar, cómo compruebas que tú eres un americano verdadero, aunque ellos te miran como si fueras un enemigo. Atrás vas a responder como si eras el papá. So, tu hijo te acaba de mandar esta carta y dando descripción de cómo lo tratan y cómo tiene que actuar él. Respóndele en un párrafo respondiéndole lo que él te dijo. Después le tienes que quebrar las noticias a él que acaban de pasar la orden ejecutiva 9066 y qué le ha hecho es tu familia. Y esta es de sección 7, que digo, de sección 6 que hablamos también ayer de Japanese Internment, cuando arrestaron a todos los japoneses americanos, febrero del 42, por la razón que había rumores que los japoneses y los japoneses americanos viviendo en California, en Arizona, en New México, en Nevada, en Texas, que iban a empezar a atacar a los Estados Unidos por adentro, que no iba a ser un ataque con Pearl Harbor, con aviones, como fue en Pearl Harbor, pero que los que ya vivían aquí se iban a voltear contra los Estados Unidos. Y esos rumores causó que mucha gente tuviera mucho miedo que de veras iba a pasar y le dejó al gobierno la oportunidad de pasar esta orden. So, el presidente Roosevelt, FDR, pasó esta orden que iban a estar arrestados. So, dijeron, si estás en una tierra que es reconocida como una tierra del ejército, te vamos a arrestar. Que era un ejemplo de una tierra del ejército, todo el estado de California. So, si eres un japonés o japonés americano, ibas a tener te ven a arrestar. Um, Van a arrestar 110,000 personas. Los van a llevar a campos. Eso es lo que decían que eran campos, pero de veras no eran campos, eran prisiones. Um, este, y esto enseñó que la decisión de FDR, que los derechos civiles en los tiempos de la guerra se los pueden quitar como si nada. So, hablamos en eso, de que los llevaban a los campos, que había guardias con metralletas y no los dejaban salir, tenían que vivir ahí por años, pero que habían peleado y también para atrás, donde se los llevaron de sus casas, perdieron negocios, perdieron granjas. Muchos americanos, los blancos, se metieron a sus casas de ellos, a sus granjas y a sus negocios y falsificaron papeles diciendo que esos eran de ellos. Y cuando regresaron por fin, después de años de estar en cárcel en esos campos, regresaron a sus casas, ya no eran de ellos, ni sus granjas eran de ellos, perdieron todo. Um, pero fueron a corte en un caso de Korematsu versus the United States, donde fueron hasta la Corte Suprema para comprobar que esto era ilegal. La Constitución dice que tienes el derecho, si te acusan de un crimen, de ir a frente de corte, de un juez, de un jurado, con un abogado y que te comprueben con evidencia que hiciste algo mal. Y por arrestarte con esta orden nomás porque eres japonés es ilegal. La, la, el trabajo de la Corte Suprema es de asegurar que todas las cosas que se hacen en este país son con la Constitución
Y claramente esta orden ejecutiva es contra la Constitución porque no les dio los derechos que se merecen. Pero la Corte Suprema sorprendió a mucha gente, especialmente a los japoneses, diciéndoles que no, en tiempo de guerra, no siempre se deben de tener todos los derechos. Solo los dejaron en esos campos por años hasta que se acabó la guerra. So tú en tu carta le tienes que decir esto a tu hijo, diciéndole que dale de tus detalles en cómo se mira el detenimiento de cuando en las cárceles. Ahí les enseñé los retratos y qué le pasó a tus casas y tus negocios. So le tienes que decir todo lo que le está pasando a tu familia por esa orden. So aquí estás hablando de cómo trataban a este japonés americano en el ejército porque tenía la cara del enemigo, pero tenía el uniforme de los Estados Unidos y qué tienes que hacer como un soldado para comprobar que no eras traidor, que eras un verdadero soldado de los Estados Unidos, cómo actuabas, qué tienes que hacer, cómo te trataban. Y acá atrás le respondes en el primer párrafo a tu hijo de lo que él dijo y luego le tienes que decir de esta orden ejecutiva. Dos papeles, de un papel enfrente, atrás. Gracias. No, no, no.